Vivimos rodeados de historias, pero las escuchamos cada vez menos. Nos lanzan tramas como si fueran chispas en un incendio, brillantes, fugaces, olvidables. Abrimos una plataforma de streaming y sentimos vértigo y pereza. Todo está hecho para gustar, pero nada parece querer quedarse. ¿Cuándo fue la última vez que una serie te habló, en lugar de gritarte, de agarrarte por los hombros y sacudirte sin ningún motivo? Y entonces aparece algo como Adolescence, sin fanfarrias, sin celebridades, sin un presupuesto tan descomunal como el que sí tienen otras producciones. Solo una historia que sabe lo que quiere contar y cómo contarla. Una serie que no pide tu atención con efectos especiales, sino que la gana con algo mucho más raro hoy en día: humanidad. Y no me refiero a humanidad como bandera ideológica ni como herramienta para empujar agendas. Yo no estoy aquí para defender lo que la serie dice, sino cómo lo dice. Mi intención no va a su mensaje, va a su ejecución. Esto ni es una crítica ni una reseña, es una pequeña reflexión. No vengo a convencerte de que la serie te va a emocionar o a convencerte o a cambiarte la vida. Lo que importa aquí no es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Porque en un mercado que premia lo superficial, Adolescence ha demostrado que todavía hay otra manera, que la gente sigue teniendo hambre de cosas bien hechas, y esa manera importa, mucho más de lo que parece. Esto es un elogio al guión cuando es bueno, a la interpretación cuando es honesta, a la dirección que no necesita disfrazarse de espectáculo, aunque un poquito sí que lo hace con esos inmensos planos secuencia. Esto es, en el fondo, un manifiesto. La creatividad no está muerta, solo está secuestrada, pero hay quienes aún logran liberarla. Y en un mundo donde todo está diseñado para desaparecer, eso, justo eso, es una revolución silenciosa. Y sí, ya lo sé, toda forma comunica, todo lenguaje arrastra una visión del mundo. No lo niego, pero esto que te digo no va por ahí. No estoy aquí para ponerle lupa ideológica a una serie, ni para decirte qué pensar. Lo que me interesa es lo que no se puede camuflar: la estructura, el oficio, el ritmo, la sensibilidad con la que se cuenta una historia. Adolescence, como producción de, entre comillas, bajo presupuesto de Netflix, ha logrado lo que tantas otras, con presupuestos desorbitados y campañas de marketing millonarias, ni siquiera han rozado: convertirse en un fenómeno sin apelar al ruido. Lo ha hecho con guión, con dirección sobria, con interpretación real y sin grandilocuencias. No ha necesitado una estrella internacional, ni efectos especiales que devoren la pantalla, ni una trama hipertrofiada que obliga al espectador a tomar apuntes. Lo que tiene es sustancia. Tiene ese sustrato con el que uno conecta como ser vivo. Y en este contexto saturado de contenidos diseñados para morir en su propio tráiler, eso es una revolución. Por eso estoy a favor de ella. Ni más, ni menos. Porque lo verdaderamente extraordinario hoy no es hacer algo que brille, sino mostrar algo que desprende luz por sí solo. Aquí, esencialmente, no te voy a decir nada que no sepas. Vivimos en una era que confunde productividad con creatividad. Las plataformas compiten por volumen, no por calidad. Cuanto más estrenos, mejor. Cuanto más temporadas, más minutos de permanencia en pantalla. Se optimiza el algoritmo, no el lenguaje. Así, lo que debería ser una obra narrativa se convierte en un producto más de consumo rápido. Es comida rápida cultural. Una ficción que se devora como si fuera una bolsa medio vacía de patatas fritas, de colores, adictiva y totalmente olvidable. La velocidad con la que vivimos ha contaminado también nuestra forma de contar las historias. Lo que antes necesitaba maduración, ahora se produce en cadena. Las salas de guionistas funcionan como fábricas, y con la inteligencia artificial, esto incluso se hará más patente en los próximos años. Las decisiones no pasan por la necesidad narrativa, sino por estudios de mercado y eficiencia. Y en ese proceso, la creatividad se diluye. Lo nuevo ya no es prioridad. Lo importante es lo que ya funcionó. De ahí la proliferación de secuelas, remakes, reboots, universos compartidos y, en general, nostalgia mal entendida. La repetición se convierte en garantía y la originalidad en un riesgo que las grandes productoras no están dispuestas a asumir. Es mejor apostar por lo que el público ya conoce, aunque se le ofrezca una versión más pobre. Y sin embargo, el público no es idiota. Puede aceptar el juego un tiempo, pero cuando aparece algo distinto, no necesariamente rompedor, sino simplemente honesto, la respuesta suele ser reveladora. Adolescence no es una serie perfecta, y no la vengo a santificar. Tiene sus fallos, sus vicios, sus límites. No estoy diciendo que sea una obra maestra, solo estoy diciendo que hace algo que pocas hacen: confiar en el lenguaje, en lugar de esconderse detrás de los fuegos artificiales. En los tiempos que corren, eso tiene un peso muy especial. Estoy interesado en cómo una ficción sin artificios puede imponerse en un panorama saturado de efectos, y en cómo esa victoria no es casual, sino síntoma de una necesidad más profunda, la del retorno a la narración con propósito. Y si lo que emociona no es la espectacularidad, sino el cuidado de los detalles, ¿qué dice eso del sistema que premia lo primero y desprecia lo segundo? Su éxito, en este sentido, es significativo no porque sea un hit, sino porque demuestra que la narrativa todavía puede sostener una obra por sí misma, sin pirotecnia, sin fórmulas, sin fanservice, solo guión, personajes y una dirección que confíe en el lenguaje audiovisual sin subrayarlo todo. Esto tiene implicaciones aún más amplias. Si una serie de presupuesto modesto puede competir con gigantes, ¿no será que lo que hemos llamado calidad en los últimos años ha sido solo una ilusión cara y ruidosa? La calidad no depende del presupuesto, ni del despliegue técnico, ni siquiera de la innovación formal, aunque esas cosas bien usadas, pues te lo ponen a huevo.
Depende de una premisa básica, que lo que se cuente tenga sentido, que esté bien ejecutado y que lo que se muestra no sea una excusa para lo que no se dice. En otras palabras, que tenga alma. La televisión, como el cine, comenzó siendo teatro filmado, escenografías simples e interpretaciones sobrias. Con el tiempo la técnica evolucionó, la cámara se movía, la luz se sofisticó, el sonido se envolvió, pero el corazón seguía siendo el mismo, una historia bien contada. La ilusión técnica nos ha hecho olvidar que la forma más poderosa de atrapar al espectador es mucho más básica y sencilla, hacerle creer en lo que ve. Y no estoy aquí para hacer de menos a quien disfruta de las series de acción, entre los que me incluyo muchas veces. Los universos compartidos o los superhéroes con 37 capas de CGI, hay espacio para todo. Pero cuando algo más sencillo, más desnudo, logra resonar, vale la pena prestarle atención, aunque solo sea por contraste. Y para eso no hace falta más que coherencia, sensibilidad y sobre todo, respeto por la inteligencia del público. Quizás estamos cansados de que nos traten como si no fuéramos capaces de pensar, y eso está generando una reacción, a veces sana, a veces paranoica, pero la desconfianza está ahí. Cuando una serie como esta aparece, con su modestia estética, con sus silencios, con su apuesta por la mirada antes que por la acción, lo que se propone no es un regreso nostálgico, es un acto de resistencia, una forma de decir, esto todavía puede hacerse así, y eso, créeme, no es poca cosa. Es que vaya, las plataformas y productoras muchas veces viven en la lógica del pelotazo. Todo se planifica en función de ese éxito puntual que rompa las métricas. No importa si después se desvanece como el humo, importa que en su primer fin de semana haga muchísimo ruido. El modelo de los eventos culturales instantáneos, hablamos de ellos una semana, se convierten en memes y se olvidan al mes. De hecho, es posible que con esta serie ocurra lo mismo, no deja de ser parte de ese medio, pero la diferencia está en el contenido, y eso con suerte puede generar una tendencia. Además, este modelo tiene un problema de fondo, no construye nada, no crea legado, ni conversación, ni pensamiento crítico, solo genera consumo. El consumo, por definición, se agota. Y con este panorama, las obras que no aspiran a lo viral, que no piden atención a gritos, parecen desentonar, pero ahí está su fuerza, ahí está la fuerza de Adolescence. Esta no fue diseñada para ser un fenómeno, y quizá lo es en parte porque no lo intenta, porque no parece importarle la espectacularidad, sino la profundidad, porque apuesta por una historia pequeña con implicaciones grandes, porque confía en que el espectador sabrá llenar los huecos. Eso en un contexto dominado por lo inmediato como es el actual, es casi una provocación. El fenómeno de series o películas de bajo presupuesto que se imponen sobre producciones mastodónticas no es nuevo, ya lo sabes. El cine independiente lo lleva demostrando desde hace décadas, pero en el ecosistema actual, más industrializado que nunca, el mensaje adquiere otra dimensión. Esta serie señala algo que está por venir en los próximos años, que lo artesanal tiene cabida, mucha además, que no todo tiene que pasar por el CGI, por las licencias millonarias, por los decorados virtuales, que una historia bien escrita sigue siendo lo más valioso que puede tener una obra audiovisual. Y aquí es donde el modelo debe cambiar, no solo por cuestiones de calidad, sino de sostenibilidad. Las plataformas no pueden seguir produciendo decenas de series por trimestre esperando que una de ellas funcione. Es un modelo insostenible en lo económico, en lo creativo, pero sobre todo en lo cultural. Apostar por obras más pequeñas, más pensadas, más cuidadas, no es solo una opción estética, es una necesidad de estructura. Y vaya, si es que si estas razones de por sí no son suficientes, yo señalaría que lo mejor de la serie es que nos permite pensar sobre lo que representa, sobre el hueco que deja al descubierto. Es una serie entre muchas, sí, pero ha hecho algo que no muchas se atreven a hacer, confiar en el contenido sin esconderse en el envoltorio. Su éxito no es una anomalía, es una señal de que el público sigue buscando historias que lo tomen en serio, de que cuando se ofrece algo con sensibilidad, rigor y respeto por la narración, la respuesta está ahí, de que no todo tiene que ser ruidoso para ser relevante, que no todo tiene que estar llamando la atención constantemente con nuevas formas, nuevos colores y nuevas maneras de captar la atención. Y si después de todo esto alguien insiste en ver aquí propaganda, agendas, bandos, pues adelante. Pero yo solo estoy hablando de cómo se cuenta una historia, y de que a veces eso basta. Más allá de lo que oigas sobre esta serie, más allá de lo que unos y otros intenten venderte sobre ella, yo solo te invito a mirar, sin ruidos, sin filtros, sin prejuicios, ni entusiasmo forzado. Porque a veces para saber si algo vale la pena, no hace falta gritarlo, solo hace falta quedarse un momento en silencio y escuchar cómo resuena.